leer la palabra del Señor en el Salmo número 1. Salmo número 1. Vamos a leer el Salmo entero. Y dice así la palabra del Señor. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni se sentó en silla de escarnecedores, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y noche. Será como árbol plantado junto a arroyos de aguas, que da su fruto en su tiempo, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas el camino de los malos perecerá. Amén. Y el Señor bendiga su santa palabra. Ayer estuvimos considerando, ya empezamos a considerar este Salmo 1, que lo veíamos, es de los dos caminos, el camino de los justos y el camino de los pecadores. La misma imagen que nos da el versículo 1 nos está hablando entonces del varón que no anda en camino de pecadores, ¿no? Que no está de pie, no se para, no se detiene en este camino de los malos, de los pecadores, y que tampoco se asienta, y que tampoco entonces veíamos, ¿no?, que tiene este compañerismo, esta comunión o amistad con la gente del mundo que desprecian a Dios. Y estábamos viendo, sobre todo ayer, la idea de que es necesario que nos separemos, es necesario que nos separemos de ellos. Es lo que nos está diciendo ya de entrada el primer versículo. Es necesario que no estemos con ellos, ¿no? Evidentemente no podemos salirnos del mundo, y Dios tampoco nos pide esto, ¿no? Sino que seamos guardados del mal, Juan 17, ¿no? Y bien, pues esto tiene mucho que ver con lo que vamos a hacer este fin de semana, y en particular mañana con la cena del Señor, porque los sacramentos del Señor, el Señor los da a su pueblo, no los da indiscriminadamente a todo el mundo. Los sacramentos, el bautismo y la cena del Señor, sirven pues para marcar al pueblo de Dios. El Señor pone por medio de los sacramentos, el bautismo y la cena del Señor, su nombre sobre su pueblo, su nombre sobre los suyos. Entonces es necesario, porque lo que vamos a hacer mañana al participar del pan y de la copa es reclamarnos de Él, es decirnos que somos de su pueblo, que somos su pueblo. Entonces, si somos de su pueblo, no somos del mundo. Si somos de su pueblo, tiene que haber esa separación, como decimos, esa separación por el mismo hecho de confesar el nombre de Cristo, de creer en Él. Y vemos que este salmo hace este hincapié tan vaya de entrada, ¿no? De esta separación, y esto lo confirma al hacer esta comparación, este contraste entre el fin de uno y el fin del otro. ¿Cómo acaba el justo? ¿Cómo acaba el pueblo del Señor? ¿Cómo acaba el mundo? ¿Cómo acaba el impío, los malos, los pecadores, los escarnecedores? Y el Señor nos lo pone para que lo asimilemos, para que esto apoye o nos confirme en el deseo de ser solamente de Él, por supuesto. Ya el hecho de creer en Él ya es de por sí suficiente, tiene que ser suficiente. Pero además el Señor nos da esta información, nos da esta comparación para que desechemos una cosa y nos adhiramos completamente a la otra. Desechemos el camino de los pecadores y nos adhiramos al Señor y sigamos su camino, ¿verdad?
el fin del uno y el fin del otro. Y podemos, viendo el orden que nos presenta el Salmo, a partir del versículo 3 está hablando del camino del justo. Y bueno, pues está utilizando, vemos aquí siempre comparaciones, ¿no? Aquí, esto es una comparación, vemos aquí el cómo, ¿no? Será como árbol plantado junto a arroyos de aguas. Entonces está en un terreno fértil. Está en un lugar en el que no falta, pues, la vida. El agua es la vida. Y ya en Génesis 2, los primeros versículos del capítulo 2 de Génesis, es la descripción del Edén, del paraíso. Y se nos dice que había 4 ríos que regaban la tierra. Y los últimos 2 capítulos del Apocalipsis, ya hablándonos también de la nueva tierra y del nuevo cielo y de estar en la presencia de Dios, también se nos dice de ese río de aguas y de árboles plantados, ¿no?, alrededor de él o a lo largo de él. Entonces es esto una imagen que recorre la Biblia. El agua de vida, ¿no? Y el creyente es como un árbol plantado en un lugar de vida. Estábamos muertos en delitos y pecados. Estábamos ajenos a la vida de Dios, como hemos estado viendo en Efesios capítulo 2. Y el Señor, pues, nos ha puesto en un lugar de vida, ¿no? De cierto os digo, todo el que cree en mí tiene vida eterna. En Juan capítulo 10. Es un árbol, podemos decir, trasplantado. No es por naturaleza, no es por lo que somos, es porque el Señor nos ha puesto ahí. Gracia. Un árbol plantado junto a arroyos de aguas no se va a secar. Va a continuar teniendo vida. Y el Señor nos promete esto. Vida y vida en abundancia. Vida y vida eterna. No es de un día ni de 2. Es esa fuente en su interior que brota para vida eterna, nos dice el Evangelio de Juan. Así es el creyente. Y este árbol, dice, da fruto. Y da fruto en su tiempo. Y aquí está hablando del fruto de la gracia de Dios y de la vida de Dios en nosotros. Que no somos estériles espiritualmente. Que nos da su gracia y nos lo da por medio del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo da fruto en nosotros. El fruto del Espíritu que dice Pablo, que enseña Pablo en Gálatas, en el capítulo 5. Podemos leer el fruto del Espíritu. Versículo 22. Es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Son muchos, ¿no?, los nombres, hasta 9. Pero aquí no están todos los frutos. Aquí están dando, pues, el nombre de unos cuantos, bastante, muchos, ¿no? Pero no están todos los frutos, todas las buenas cosas que el Señor nos da. Y Filipenses en el capítulo 4 dice todo aquello que es bueno, ¿no?, que es de buen nombre. Todas las cosas buenas, ¿no? Las virtudes, ¿no?, las gracias, ¿no? También el fruto de Dios en nosotros son las buenas obras. Las buenas obras que vienen por amor a Él.
el amor a Él y a su nombre. Y esto pues se pone en marcha en la vida del creyente que ha sido pues trasplantado en las corrientes, las aguas. Da fruto en su tiempo, porque no es una cosa de un día para otro. No es la vida de Dios. Bueno, sí, el Señor a cada uno le da un don y le da también un tiempo, ¿no? Unos tienen un nacimiento muy claro y una conversión muy clara a su conciencia. A otros esa conversión pues no será tan clara por las razones que sea. Algunos pues le da un gran cambio inicial para cortar con la vida, sobre todo si tiene una vida alejada y de pecado. A otros es algo más progresivo, si ha sido a lo mejor en un ambiente más cristiano, en la familia y en la iglesia de siempre. Pero la cuestión es que Dios tiene un tiempo, el tiempo de Dios. Y ese tiempo, vemos, se cumple. El fruto de la gracia de Dios, de la vida de Dios en nosotros, es el progresivo. Es la santificación progresiva de todo nuestro ser. De nuestra alma, nuestro espíritu, nuestra mente, nuestro afecto, nuestra voluntad, incluso de nuestro cuerpo, ¿no? Porque lo sabemos, ¿no?, que nuestro cuerpo entregado al pecado pues va a sufrir los efectos mucho peores que viviendo una vida de santidad. No, el Señor no nos promete tener una salud perfecta, pero sin duda que si nos entregamos al pecado vamos a tener una peor vida, un peor estado en general, y también nuestro cuerpo, que viviendo con el Señor. Todos los caminos del Señor son deleitosos. Todos los caminos del Señor son paz. Todos los caminos del Señor son deleitosos para su pueblo. Su hoja no cae. Su hoja no cae. Está siempre verde, ¿no? Siempre verde. Y el Salmo 92 también nos lo dice, hasta, lo cantamos en la versión nuestra, hasta la edad de las canas, ¿no? Hasta en la vejez. El Señor nos mantiene. El cuerpo, del que estamos hablando, el cuerpo exterior se va desgastando, pero el cuerpo interior se va renovando de día en día para anunciar que el Señor es fiel, para anunciar al Señor y su gracia. Entonces vemos, dice que estarán, vamos a mirar el Salmo 92 también, como dice esta misma idea. Versículo 12, el justo florecerá como la palmera, crecerá como el cedro del Líbano, plantados en la casa de Jehová. En los atrios de nuestro Dios florecerán. Y aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes, para anunciar que Jehová es recto y fortaleza, y en él no hay injusticia. Y esto es, podemos ver aquí un comentario incluso de lo que estamos aquí viendo en Salmo 1, en el versículo 4, de que su hoja no cae, da fruto en su tiempo. Es algo que la obra de Dios, Él la comienza en nosotros y la continúa hasta el fin. Y vemos que esto se transmite después y irradia esa vida también a nuestra manera de comportarnos, a nuestra manera de actuar. Dice, todo lo que hace prosperará, porque el Señor nos da la sabiduría para hacerlo, una sabiduría que no es nuestra naturalmente, sino que nos viene de Él también como un don, y nos viene pues como fruto también y resultado del temor de Dios, que es el principio de la sabiduría. Y es la manera, por lo tanto, de hacer las cosas
de manera que salgan bien, de manera que tengan un buen resultado, de manera que sean bendecidas por Dios y de manera que sea de bendición para nosotros y para los demás. Que cuando ya lo vemos y cuando ya pues se ha visto esa obra y ese resultado, estamos contentos, estamos satisfechos. Porque era lo que se tenía que hacer, porque era la voluntad de Dios hacer eso y no lo otro. Y el Señor pone su bendición. Y el Señor entonces hace que estemos gozosos por eso mismo también. Esto es el camino del justo, que el Señor nos lo pone para que lo anhelemos. La vida de Él, que viene de estar en comunión con Él. Pero vemos que son dos caminos distintos. Y el camino del malo no es así. No así los malos. El camino del malo no es esto. El camino de los malos va para perdición. El camino de los malos, como veíamos ayer, es el camino ancho que conduce a la perdición y por el cual va la gran mayoría de la gente del mundo. El camino de los justos es el camino estrecho que conduce a la vida. El camino de los malos es el camino amplio en el que la gente está cómoda, porque su carne no está inquieta, porque no tiene ningún tipo de, problema para dejar sus antiguos caminos y sus antiguas maneras de vivir. Entonces el camino de los malos es lo contrario completamente de lo que hemos visto. Hemos visto, se compara al justo a un gran árbol. El Salmo 92 dice que es el cedro del Líbano. Está plantado junto a esas corrientes de aguas refrescantes y que dan vida. ¿Y los malos qué son? El tamo. El tamo que es las hierbas secas, las pajas. Los tamos son los trozos de hierba que ni siquiera están con raíz, están sueltos, dando vueltas, no secos, resecos. La idea es completamente distinta. Es la idea de esta vegetación reseca de un desierto en el que no hay vida. Vemos la comparación tan tremenda. El árbol verde lleno de vida y esa paja reseca que está desarraigada y dice, se la lleva el viento. El árbol está plantado y está firme y permanece, y el otro es llevado por el viento, es arrastrado. No tiene ninguna estabilidad, no tiene ningún tipo de estabilidad en la vida. Es el tamo que arrebata el viento. Y ellos no se levantarán en el juicio. Ellos no van a poder en el día del juicio abogar por su causa. Ellos no van a estar entonces pudiendo decir, no, ¿sabes? No soy tan malo. En el fondo yo era bueno. En el fondo tienes que mirarme y me tienes que aceptar porque yo he sido víctima de esto. No. En el juicio no van a poder abogar por su causa, sino que van a recibir el final del camino de la perdición y no podrán decir nada, sino que reconocerán, es justo, sí. Y por supuesto que tampoco se van a levantar en la congregación de los justos, ni sobre la congregación de los justos. Y llegado el momento, Dios lo sabe todo, no hay nada oculto que no haya de ser revelado. Entonces los pecadores tampoco se levantarán en la congregación de los justos. Incluso pueden hacer milagros o incluso pueden profetizar, incluso pueden hacer grandes obras,
pero no fueron hechas con amor, con lo cual no les sirvió de nada. Con lo cual el Señor les dirá: apartaos de mí, nunca os conocí, hacedores de maldad, de iniquidad. Nunca os conocí, les dirá Jesús. Es lo que dice al final del Sermón del Monte. Nunca os conocí, pero fijémonos una vez más el tremendo contraste, porque Jehová conoce el camino de los justos. Lo conoce porque los ha amado y los ha elegido. Por supuesto, Dios conoce todas las cosas. Tiene un conocimiento exhaustivo de todo lo que ocurre, de todos los seres humanos. Pero no está hablando aquí de la omnisciencia de Dios. Está hablando del conocimiento personal que Él tiene. El amor, el conocimiento que elige, el conocimiento que ama y lo elige y lo predestina para ser de Cristo. Y vemos, lo conoce a Él y su camino, porque también está hablando aquí de las obras que Dios ha preparado de antemano para que las hagamos. Efesios capítulo 2, versículo 8. Jehová conoce el camino de los justos, pero no así. Él no conoce de esta manera a los malos y su camino. Por supuesto, lo conoce todo lo que han hecho y toda palabra que ellos han dicho, pero no lo conoce de esta manera. Entonces vemos, ¿no, hermanos? Estos son los dos caminos que el Señor pues también nos pone delante para confirmar pues nuestro deseo, por supuesto, de ser de Él, nuestra convicción de ser de Él. Si creemos en Él, nos hemos de separar del mundo. Ya lo hemos hecho al creer, porque hemos sido trasplantados del reino de las tinieblas al de su luz admirable, dice la palabra. Pero vemos que nos tenemos que reafirmar una y otra vez, porque el mundo está siempre ahí fuera y el mundo pues también nos seduce, o el mundo también nos puede tentar, y si no, pues el mundo nos puede atacar y nos puede perseguir, y de esa manera pues el mundo pues se puede también incluso intentar sacudir nuestra fe. Pero vemos, por eso el Señor nos da esto, y es necesario también y es útil para nosotros, para la salvación, que es por la fe, el saber que a pesar de todo, el Señor es fiel. A pesar de las luchas en el mundo, el Señor nos guarda. Que a pesar de nuestras infidelidades, Él sigue siendo fiel, no puede negarse a sí mismo. Y vemos el fin que Él nos dice, que Él nos presenta. Ese es tu fin. Ese es nuestro fin. El estar en Cristo, este es nuestro fin, hermanos, para que tendamos a ello, para que vayamos a ello, para que mañana también pues podamos participar, como decimos, conscientemente, y ser también un sello de parte del Señor a todas estas promesas, y a todas las promesas de salvación, que son que en Cristo sí y amén. Todas las promesas son en Cristo sí y amén. Porque el Señor bendiga esta palabra suya y podamos entonces mañana gozarnos en el Señor y darle la gracia. Así sea. Amén.